primero agradecerles a ustedes por el espacio y por la generosidad de dar lugar a la continuidad de lo que son las columnas o el espacio de historia Ujú. acá en la Aristocracia, así que la idea de esta nueva temporada era darle continuidad, ¿no? Total. En un año, nada, como todos, ¿no? Como todos siempre... eh, hace poco, en los últimos años, fue como que, che, tenemos que aumentar la cantidad de horas de historia en las escuelas, ¿no? Fue como que medio un poco un lema, una Ujú. bandera. Y es como que, bueno, ok, pero realmente, o sea, tiene que venir con una realidad. Porque lamentablemente es cierto que cada vez hay menos horas de historia en las escuelas Ujú. o en los diseños curriculares. Entonces, es como que vamos un poco a seguir manteniendo esa idea que surgió el año pasado y que, bueno, la idea es darle una continuidad. Así que en esta nueva temporada de la Aristocracia estamos presentes. Sumarle perspectiva a la Sí, vida diaria, ¿no? sí, totalmente. Sí, darle una perspectiva histórica a los problemas capaz que del presente. Ujú. Y en esta primera edición, Entrega. sí, en esta primera entrega, bueno, lo hablábamos el otro día, ¿no? Como que se venía una fecha importante que tiene que ver con el 24 de marzo, pero yo ya había pensado, ya había craneado, y digo, porque el año pasado arrancó como de prepo, Ujú. ¿viste? Fue como que Guido se mandó Sí. de así, Quiero hablar de y esto. claro, y me mandé y quedó. Ujú. Entonces me parece que habría que darle como una introducción. Entonces en esta primera, como bien decía María, en esta primera entrega, se me ocurrió, bueno, traer los primeros conceptos, qué es la historia, ¿no? Ujú. Por lo menos darle esa conceptualización para que a partir de ahí, ¿no? tengamos que estar Explicando desde claro, dónde. sí. Así que es como que en esta primera vamos por ese lado, ¿no? Como con esos conceptos que son, no es una verdad, ¿no? Porque, y ya arrancamos, Ujú. ¿no? No es una verdad, no hay una verdad en la historia, sino que hay ciertos, o métodos, se pueden decir, hablar de métodos y de corrientes historiográficas. Entonces lo que vamos a tratar de hacer en esta primera es qué hacemos cuando se habla de historia con mayúscula, ¿no? La historia con mayúscula, como para eso, ¿no? Ponernos, no márgenes, tampoco marcos teóricos, porque el otro día un profe decía, tampoco está bueno ponerse marcos, ¿no? Porque es como que te limita, ¿viste? Pero a veces es necesario, Ujú. ¿viste? No ponernos, pero a veces nos podemos poner y sacarlos. Ujú. Es como que de alguna manera. Entonces, Es necesario por la famosa vigilancia epistemológica, ¿no? Para no claro, andar tal cual. mezclando maneras de decir y que se te haga un De, mangrullo, ¿viste? y, Hay lentes de los sí, que y uno mira. diferenciarnos, Sí. ¿no? De lo vulgar o de Ujú. lo coloquial, Ujú. ¿viste? Entonces como que vamos por ese lado, ¿viste? Ujú. Con esa intención, Sí. ¿no? Entonces, bueno, trajimos unos primeros conceptos de, bueno, por eso digo, uno pone qué es la historia y cada autor, cada corriente historiográfica va a tener su conceptualización, ¿viste? Y esto es como totalmente arbitrario, es como, Ujú. bueno, esta es la mía, ¿viste? Es como, Claro. bueno, para hacerlo radial y para darle un contexto, ¿no? Entonces, la palabra propia, ¿no? La etimología de la palabra tiene un origen griego, ¿sí? Que se considera que es la acción de investigar, indagar y adquirir conocimiento a través de la experiencia. Luego, el latín clásico, ¿no? lo profundizó con el relato escrito de los hechos pasados, con observación directa, investigación y los informes que dan resultado a esa observación o a esa investigación, ¿no? A través de la Edad Media ya tomó más una crónica, ¿no? Ya nos ponemos de acuerdo en que es la observación del pasado, ahora es el relato escrito, ¿no? Es como en la evolución, el relato escrito, y en la Edad Media es como la apropiación de la Iglesia Católica de esa costumbre a través, ¿no? De eso que quiero contar. Bueno, relatos religiosos, ¿no? Eso es lo Ujú. que a través de la Edad Media fue tomando la palabra historia. ¿Qué era la historia en la Edad Media? Bueno, la crónica de los acontecimientos religiosos y con una perspectiva de acontecimiento, ¿no? Bien como más discursivo, bien de describir o de relatar, ¿no? Qué era lo que pasaba, ¿no? Tipo Biblia, ¿no? O Ujú. tipo bíblico. El Renacimiento, ¿no? Esto es como en orden cronológico, el Renacimiento incorpora la crítica a esa Iglesia Católica con métodos justamente críticos y busca evidencias documentales
para respaldar los relatos. Y ahí ya hay como un viaje de ida que casi no vuelve, ¿no? Que es, bueno, el documento histórico, ¿no? Y eso es como, de alguna manera, lo más importante. Y este texto, por lo menos, dice, bueno, ¿y para qué entonces sirve la historia? Entonces dice, bueno, primero, para comprender y reflexionar sobre el pasado. Eso es como que no hay duda de eso, ¿no? Es como que todos coinciden en lo mismo. Ahora, pero para remitirnos al pasado, ¿sí? Dota al presente de una razón de existir. Entonces, explicamos el pasado, explicamos el presente a través del pasado. Para eso es como que sirve de alguna manera la historia, ¿no? Es que nos pasa ahora, bueno, tenemos que ir al pasado para poder comprenderlo, ¿no? Es como indagar, investigar y eso lo demás. Entonces, siempre va a ser con una perspectiva crítica sobre las dinámicas sociales, políticas y económicas. Eso es como decía, es la historia para todos, ¿no? Eso es como que no hay duda de esa situación. Pero por otro lado, también tiene como una dualidad la propia palabra historia. Una es la realidad del histórico, en lo que el hombre está inserto, ¿no? Que es lo que vivió ese hombre, vivió esa historia. Y por el otro lado es la disciplina, que estudia lo que el hombre vivió en ese momento. Y ahí es como que ya nos separamos, ¿no? Es como que ahí habla de una disciplina que estudia lo que alguien vivió en ese momento determinado. Y ahí es donde nos podemos parar nosotros y decir, bueno, nosotros estamos parados en una disciplina que va a estudiar esa inserción del hombre en el momento determinado, ¿no? Me parece que ahí también es como que nos podemos diferenciar. Y es es un montón porque encima, para estudiar la historia, o sea, para estudiar algo del pasado, tenés que ir a través de textos, de relatos, que también tienen una perspectiva y que también tienen una distancia con el presente, ¿no? Claro, ahí es donde se construye una fuente. Ujú. O busca, o cada historiador construye una fuente, pero, digo, es como que todavía todavía no estamos definiendo cuál va a ser esa fuente de trabajo, Ujú. ¿viste? Bien. Entonces, primero es como, bueno, como vos decías, ¿cuál es la epistemología de la historia? Bueno, es por un lado el objeto de estudio Ujú. y por el otro lado es, bueno, la ciencia y cómo se estudia, ¿no? Tiene que haber un método. Y a través del tiempo fueron mutando de alguna manera esos métodos, hoy podríamos decir como método científico, ¿no? Un historiador tiene que seguir un método. No, es como que no podés hacer vos la historia como a vos te parezca. Hay ciertos métodos, ¿no? Y esa tarea del estudio de la historia implica una concepción de ciencia. Y bueno, entonces esa epistemología de decir, bueno, ¿qué tipo de ciencia va a ser la histórica? Sí. Bueno, una teoría explicativa y los modos de producción del conocimiento histórico, ¿no? Es como que, bueno, es cómo producimos ese conocimiento en el contexto histórico, ¿no? Y eso es como bastante interesante, ¿no? Para, por lo menos, a los que nos gusta estudiarla, ¿no? Sí, y, también está bueno decirle, y me meto acá un poquito y aporto a la audiencia, porque no sé, bueno, qué carancho es la epistemología. Es como la manera, o como algo así como la ciencia de la ciencia, es decir, en la que estudia, la disciplina que estudia la manera en que se hace ciencia. Que es la ciencia, hay una relación entre un sujeto y un objeto, esto que vos mencionabas recién. Entonces, como un poco posicionar, decir qué sujeto es el que habla y qué objeto es el que ve, Claro, porque es historia ¿no? y no otra cosa. Claro, exacto. ¿No? Es como que, bueno, ¿por qué es geografía y no otra cosa? ¿Por qué es política y no otra cosa? O sea, es como que ahí sí le tenés que poner cierto marco, Sí, claro. ¿no? Es como que, porque si no, andamos a través de una filosofía eterna, Ujú, ¿no? Que totalmente. todo el tiempo nos estamos preguntando para qué, ¿no? Y es como que, bueno, ¿y para qué? ¿O por qué? ¿Y Sí. por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, eso trabaja la filosofía. Es como que, bueno, Bien. me parece, ¿no? Ujú. Es como que Sí, 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 sí. lo estamos hablando acá, digo, No, no, no. pero tiene que ver un poco con eso. Es como que, bueno, la razón de ser. La Claro. epistemología tiene que ver con la razón de ser de la propia disciplina. Ujú, ¿Por qué una y no otra? ujú. ¿No? Es como que... Sí, y de qué manera se construye además esa ciencia, Claro, esa manera totalmente. en particular, ¿no? Sí, eso particularmente en la historia tiene una evolución histórica, valga la Sí, redundancia, sí, ¿no? sí. Vamos a nombrar
en la columna, en el espacio de hoy va a ser historia, va a ser como la mayor palabra Obvio, sí. que vamos a repetir. Pero bueno, va a ser redundante de alguna manera, ¿no? Por otro lado, también para seguir sumando a esto, y por qué no, o qué podemos ir dejando de lado para definir qué es la historia, para muchos, ¿no? Es hacer revivir el pasado. La historia tiene que ver con hacer revivir el pasado. Lo que necesitamos no es una ciencia, sino documentos y nuestra experiencia, dice alguna cita. Pero un autor dice, bueno, pero que se llama Pierre Vilar, que es un gran historiador, dice, no, pensemos en no revivir, sino comprenderla. Porque vos no podés revivir lo que ya no es. Realmente. O sea, vos no podés reconstruir un hecho histórico. La verdad que es imposible. Por más que tengas todos los datos, todos los documentos, toda la fuente histórica, y es muy difícil que vos la puedas reconstruir tal cual es. Lo que sí podemos hacer es comprenderla. Con esa fuente, con esos documentos, con lo que podemos traer de ese pasado, lo que podemos hacer es comprenderlo. Desconfiar de los documentos brutos, ¿no? Dice Pierre Vilar, no revivir una realidad política, sino que desde someterse un momento y una sociedad a un análisis de tipo científico, ¿no? Bueno, entonces agarramos esta forma de hacer la historia para poder comprender los hechos del pasado, ¿no? Y ahí es como que me parece que podemos ir logrando, ir definiendo qué es la historia. Para muchos, no para nosotros, la historia es cualquier cosa del pasado. Saber de historia tiene que ver con memorizar el mayor número de hechos dispares, random, podría decir, ¿no? Que para mucha gente eso es la historia, ¿no? Sí, Es como bueno. que ¿en qué año murió el Papa Anacleto? ¿Cuándo era, no sé, cuál es el año que se casó Napoleón? Yo la verdad no tengo ni idea. Pero cuál fue, lo que sí podemos, el historiador sí es cuál fue el legado de Napoleón durante el imperio o para la comunidad europea o para Francia. Digo, ¿no? Pero hace poco alguien me dijo, para estudiar historia tenés que tener mucha memoria. Digo, no, para tener memoria, eso lo puede hacer cualquiera. No, y además siempre tenés los libros adelante, nunca, no necesitas. No, pero no te hace mejor o peor historiador acordarte de una fecha o de un acontecimiento. Eso no es, por eso digo, para muchos eso sí es la historia, pero no para nosotros. Y para la aristocracia tampoco. Es como que tratamos de dejar de lado esa. A veces sí nos sirve esa efeméride para comprender el pasado y poder analizarlo con una mirada crítica del presente. Sí. Una vez un profesor dijo, estudiar el pasado nos sirve para entender el pasado. Sí. Claro, ¿viste? Es como que, bueno, es una verdad, ¿no? Digo, sí. Es una verdad, ¿no? Digo, bueno, entendemos qué es lo que pasó en ese momento. Hoy, como vos decías, nos ponemos los anteojos del presente y podemos entender por qué cosas del presente están en aquel pasado, o qué repetimos, cuáles son las continuidades, cuáles son los cambios. O cómo cambió el sentido de algo, ¿no? Como de un reclamo. Ahora en un ratito vamos a ver para qué nos sirve esa historia, ¿no? Digo, bueno, para muchos seguimos con eso, ¿no? La historia son hechos destacados, conservados por la tradición, el recuerdo colectivo, relatos oficiales, hacer revivir una incertidumbre. Eso para muchos también es historia. Para otros es un conjunto de hechos del pasado, pero no solo curiosos y destacados, sino que es un cierto tipo de población, instituciones, luchas de clases, masas, sus propias dinámicas, guerras, diplomacias. La historia no puede ser solo un relato de eso, sino que son las instituciones que pertenecieron a ese pasado, etcétera, etcétera, y algunos que otros acontecimientos. Este historiador plantea y resuelve que la historia es, digo, ese pasado, ese conjunto de hechos del pasado es, bueno, cuándo, por qué, cómo, en qué medida, y se hace preguntas. Se hace preguntas sobre la economía, se hace preguntas sobre la política, sobre la sociedad y cómo se relacionan entre sí. Por ejemplo, un tema que se puede estudiar en el pasado es el desarrollo de las fuerzas de producción. Y el historiador no lo describe,
sino que se va a preguntar cómo eran esas relaciones de las fuerzas de producción, cómo era la sociedad. Porque no es que existe fuerzas de producción, o sea, hay que reunir qué es lo que uno entiende por fuerzas de producción y encima cosas que a veces están distantes en el tiempo y en el espacio. ¿Cómo era esa sociedad? ¿Cuál es el concepto de tierra? ¿No? O cuál era la relación con la tierra para ver cómo se producía, qué se producía, cuáles eran los métodos de irrigación, las fuentes de energía, Carlito. Los medios de transporte, las fábricas, las máquinas, qué se fabricaba, cómo funcionaban esas máquinas, de qué estaban hechas, cuál era la fuerza de trabajo, ¿no? ¿Quién posee esos medios de producción? ¿No? Si va a haber, le da un sentido a la palabra de poseer, de posesión. La historia va por ese lado. No va solamente para describir cómo eran esas fuerzas de producción o el desarrollo. Sino de dónde venía y hacia dónde va también. ¿Quién maneja los medios de producción? ¿Quién es el dominador y quién es el dominado? ¿Quién consume y quién acumula? Para eso se utiliza un modelo teórico que expresa una lógica de funcionamiento, dice Pierre Vilar. Y ahí me parece que ya estamos en condiciones de decir, bueno, ¿qué es la historia para nosotros y qué no es la historia? O qué es la historia para muchos. Sí. Cuando hay una efeméride, llaman a un historiador y le preguntan ¿qué pasó? Claro, de qué color tenía el pelo María Antonieta cuando le cortaron la cabeza, es como que, viste, es como que dedicate a otra cosa, de alguna manera, y no explicar por qué le cortaron la cabeza, quién le cortó la cabeza, no es como que, ¿con qué? Digo, ¿no? Porque también es importante saber con qué le cortaron la cabeza a María Antonieta, no es como que hay un montón de componentes que sirven para eso, ¿no? ¿Y para qué nos sirve entonces la historia? Para comprender nuestra propia identidad, nuestras raíces culturales, con el estudio de la historia conectamos con nuestros valores, con las tradiciones y con el legado histórico, se fortalecen nuestros sentidos de pertenencia, valorar y preservar las raíces, comprender la evolución como nación, cómo nuestras acciones pasadas han moldeado el presente. Eso es un poco lo que vos decías, María, anteriormente. Y bueno, ¿para qué? Bueno, el presente plantea ciertos interrogantes que incitan a buscar en el pasado, pero siempre en función del por qué y para qué. ¿No? Eso es como que las dos grandes preguntas que suele tener el historiador, ¿no? Y ahí me parece que podemos poner como un punto, ¿no? Un punto y aparte, ¿no? Como introducción, ¿no? Lado A, ¿no? Me parece que ahí es como que más allá de encontrar un montón de... porque vuelvo a decir lo mismo, es como que hay historiadores que se han dedicado libros a decir qué es la historia, ¿no? Muchos historiadores importantes han dedicado gran parte de su bibliografía a escribir sobre cómo hay que hacer la historia, ¿no? Y nosotros tratamos de definirlo en 15 minutos, que la verdad que es bastante breve, ¿no? Pero por lo menos con estos conceptos me parece que vamos, como diciendo esto, poniendo ciertos límites, ¿no? O diferenciándonos de otro tipo de que, como decía, para algunos la historia es eso, para nosotros es la que acabamos de decir, ¿no? Que son procesos dinámicos, ¿no? Sí, claro, que tiene un contexto, que no tiene un estado de cosas. Claro, un por qué y para qué, no son hechos aislados, no son fechas aisladas, no son nombres aislados, sino que están en un contexto, que tienen que ver con una conceptualización de las palabras, ¿no? De cuando hablamos de esto, de medios de producción, tenemos que definir qué es un medio o qué tiene que ver con la producción, ¿no? Digo, no solamente, fábrica y decir medias, ¿no? Total. Y además como esto también del sentido de las palabras, ¿no? Que no es el mismo el que tuvo en un determinado momento y el que tiene en otro. Por ejemplo, memoria, ¿no? El sentido que ha tenido antes y después de la dictadura militar. Bueno, eso tiene que ver ya con las corrientes. Como las distintas corrientes historiográficas le han dedicado el objeto de estudio. ¿A qué se dedican? Porque hay también muchas corrientes. Yo, por lo menos para hoy, traje las más importantes a nivel occidente y no en Argentina. Porque Argentina, afortunadamente, tiene una gran escuela de historiadores y que también tiene sus propias corrientes historiográficas. Y eso es realmente importante, porque nosotros como identidad es importante que lo sepamos, ¿no? Es como que también tenemos, capaz que si nos da el tiempo podemos nombrar y hablar de algunas, pero no está preparado.
Digo, no es que, porque bueno, no sabía si íbamos a llegar con el tiempo o no, pero podemos nombrar algunas si nos da. Sí, Pero primero tenemos que ir por sí, las, sí, sí, por sí. las oficiales a nivel global, ¿no? Y la primera de todas tiene que ver con Alemania, tiene que ver con Ranke, que es como el padre de la historia. Ah, mira, no sabía Claro, el es un nombre. alemán que se llama Ranke y es como, bueno, la historia rankiana, ¿no? Pero, en qué contexto nace esta metodología histórica, ¿no? Porque como habíamos definido anteriormente, se tiene que utilizar un modelo teórico para expresar una lógica de funcionamiento. Bueno, y a través de eso es que a finales, o por lo menos del periodo revolucionario de Francia, de la Revolución Francesa, ya post-Napoleón, 1815, se define como fin del antiguo régimen, ¿no? Y ahí es donde sus estructuras ya están como totalmente eliminadas de la sociedad, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto? Con una sociedad estamental, ¿no? El antiguo régimen en Europa, particularmente en Francia, representaba, bueno, la monarquía, representaba el poder divino, representaba el poder hereditario, el largo en el tiempo, ¿no? Bueno, esto que se hereda, bueno, que el rey, ¿no? Que es el que crea las propias leyes, el que juzga, acusa y ajuzga al mismo tiempo, ¿no? Y que por el otro lado, bueno, tenemos la nobleza, la aristocracia y el pueblo o la plebe particularmente. Bueno, esto post-Napoleón ya no existe más, ¿no? Y ya empezamos a tener una sociedad de clases, ¿sí? En donde se empiezan a formar. En ese contexto es que son Napoleón y su implantación de los principios jurídicos y socioeconómicos del liberalismo burgués, derecho de la propiedad individual, libertad de contratación, iniciativa empresarial. Esto a diferencia del antiguo régimen, ¿no? Obviamente que son libertades y derechos, beneficios que empieza a tener la población en general o por lo menos la más acomodada, ¿no? Pero bien teniendo en cuenta, digo, diferenciándonos con ese antiguo régimen que era totalmente estructural en estamentos, ¿sí? Ujú. Bien, en ese sentido es que en Prusia, lo que hoy se conoce como, o es gran parte de lo que hoy se conoce como Alemania, hay una gran exaltación del nacionalismo de las clases medias a favor de la unificación alemana, cambios sociopolíticos, nuevas prácticas historiográficas de carácter científico. Y acá es donde aparece este tipo Ranke, que se empieza a dedicar a describir la política exterior de los estados, sus características y cómo son sus gobernantes. Son justamente los gobernantes los agentes del devenir histórico y es una historia netamente descriptiva. Ellos se consideran como una historia objetiva. El historiador no puede tener subjetividad. Es como una rata de laboratorio. Se dedica a leer documentos y transcribirlos y escribirlos. Ujú. ¿No? Es como acá en nuestro país, uno de los referentes de esa es Ricardo Levene. Es como ese tipo de historia bien descriptiva de lo que pasó. No tan, a diferencia de la mitrista o de la historia oficial, es como más cercana a la literatura, ¿viste? Un día de sol, ¿no? Que aparece San Martín con su caballo blanco, es como que le da más, eh, le suele dar como mayor anécdota, ¿viste? Como que le da tipo como romanticismo y todo lo demás. Esto es como Ujú. bien descriptiva, ¿viste? Como que va por ese lado. Esa es como el germen inicial de la historia teórica, ¿no? Con Ranke. Después otra de las corrientes historiográficas, bueno, es el marxismo, ¿no? Que lo tiene justamente al querido Carlitos, vos lo nombrabas anteriormente, en 1859, cuando escribe El Capital. Y ahí lo que hace es empezar a describir lo que es el materialismo histórico, ¿no? Que es estas relaciones de producción, las fuerzas Ujú. productivas, las fuerzas de energía, las máquinas y los conocimientos científicos, las técnicas, los trabajadores, ¿no? Y empieza a lo que hace Marx particularmente en este gran libro, ¿no? Que tiene un montón de tomos, y nosotros lo traemos en una frase, ¿no? Ujú. Como bastante también
Sí, Reduccionista. sí, totalmente, sí, sí. Simplista, vamos a Ujú. decirlo, más que reduccionismo, ¿no? Simplista. Es más simplista, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es lo que hace Marx? Es distinguir una sucesión de modos de producción a través de la historia, ¿no? A través de la historia lo que hace Marx es describir esa sucesión de modos de producción. Modo de producción esclavista, en lo que es la Roma y el periodo helénico, ¿no? En la Grecia antigua, modos de producción, métodos feudales, medios de producción del inicio del capitalismo, medios de producción en la forma asiática, pero siempre con este materialismo histórico, que quiere decir, bueno, que hay oprimidos y opresores, que hay dueños de los medios de producción y quienes ponen su fuerza de trabajo, por decirlo trabajo en algunos métodos, por eso Ujú. hace un correlato histórico, ¿no? En la esclavitud no era trabajo, ¿no? Porque no hay un salario de por medio, sino que quiere decir que o sea, es como todo el tiempo hubo, el marxismo británico lo que hace esta corriente histórica es que en todo momento hubo como la economía como eje principal, ¿no? Y que las describe como dueños de los medios de producción y quienes se dedican a trabajar, Ujú. ¿no? Con esos medios de producción. Siempre va a haber un oprimido y un opresor, y siempre va a haber una estructura por una sobreestructura o superestructura, Ujú. ¿sí? Pero en toda la historia, no solamente en el capitalismo, sino que lo hace Claro, en todos los periodos históricos. ujú. Claro, usa esa estructura para como busca esas estructuras en cada periodo histórico Claro, y además tiene una mirada evolucionista. No podés sí, hacerlo de otra manera, digamos, no podría hacerlo sino porque homologar o buscar homologar esa forma de pensar la historia es la que le permite buscar continuidades o discontinuidades en esa concepción, ¿no? Como que hay un desarrollo para un lugar. pero siempre dentro de esos métodos Claro, vendría a sí, sí, ser. sí. Es como que no vamos a decir lo que es cerrado, Ujú. pero es como que no hay otro, o sea, le pone siempre el mismo significado a la historia o a la vida. Claro. Bueno, siempre fue Esto, así. esto, esto. Claro, es como que la justifica, Sí, o por lo menos la describe, sí, sí, o sí. por lo menos la argumenta, por eso Ujú. escribe El Capital. Total. Siempre fue, Un laburito tuve. y bueno, pero siempre fue así. Es como Claro, claro. que no es que solamente con el capitalismo, sino que antes también fue así, ¿eh? Digo, en la Roma antigua, o por lo menos en el Imperio Romano, fue con el método esclavista. Si no Ujú, había esclavo, Roma no existía. ujú. ¿No? Es como con muchos lo pueden fundamentar. Y una de las grandes, o de lo que nos vino también a romper, o a darle una irrupción interesante a